Gracias, Carolina. Hola a todos y todas, me alegra mucho que estén aquí. Em, Vamos a empezar la clase de inmediato porque para que no tengamos retraso. Y, Caro, necesito que me dejes compartir. Lo siento. La clase de hoy día va a ser sobre principios y paradigmas del derecho ambiental. Entonces, ya. Principios y paradigmas del derecho ambiental, entonces. Yo entiendo que ustedes ya tuvieron la clase con Felipe Pino el día de ayer y entonces pudieron ver un poco sobre sobre el derecho ambiental propiamente tal, etcétera. Y ahí pudieron escuchar algunos de estos conceptos, como los conceptos de principios y normas, los conceptos, quizás el de paradigma no los vieron tanto, pero sí al menos el concepto de derecho ambiental, a qué se dedica el derecho ambiental, y etcétera. Entonces hoy día vamos a profundizar un poco más en qué son estos principios, qué son las normas, qué rol juegan en el derecho ambiental y cuáles son los paradigmas del derecho ambiental con los cuales este se puede desarrollar finalmente. Como les habrá dicho Felipe Pino, un sistema jurídico está compuesto de normas. Aquí me equivoqué, aquí iba a decir normas. Un sistema jurídico, un derecho propiamente tal, el derecho de Chile, por ejemplo, está compuesto de normas, diversas normas. Eh, Esa es la unidad las unidades que existen dentro de este conjunto, de este sistema que se llama sistema jurídico, ¿ya? Pero las normas pueden tener distintos aspectos. Pueden ser reglas o pueden ser principios. Y eso es algo que tenemos que saber distinguir porque va a haber una diferencia crucial entre estos dos tipos de normas. Y la diferencia crucial es cómo cumplo este tipo de normas. Entonces, como les decía, tenemos reglas que son una norma que especifica una conducta deseada de forma determinada, es decir, me dice directamente qué es lo que quiere que yo haga o no haga o lo que me permite hacer, etcétera. Especifica de forma determinada, de forma específica, valga la redundancia, cuál es la conducta que se espera de mí. Mientras que los principios es una norma que orienta la conducta, pero no me dice cuál es la conducta determinada que yo tengo que realizar, sino que me la orienta y me dice cómo mi conducta tiene que encauzarse, más no cuál es la conducta específica que se busca. Y por lo tanto, una regla es una norma absoluta. Puede ser cumplida o no. Es decir, una regla me dice directamente, em, por ejemplo, una regla muy normal, o sea, de las más comunes, las de derecho penal son las que más se vienen a la cabeza normalmente para las personas. Y, por ejemplo, si alguien comete homicidio, va a tener tal pena de cárcel. Entonces, cuando alguien comete homicidio, ¿se cumple o no se cumple que tenga pena de cárcel? Eso es, ¿se cumple o no? Es absoluto. No hay una posibilidad de que se cumpla más o menos. O sea, no hay una posibilidad de que alguien cometa más o menos homicidio. No hay una posibilidad de que eso quede a medias, sino que alguien cometió homicidio, por lo tanto se cumplió con la norma y por lo tanto se debe aplicar la pena la sanción que se prescribe. Mientras que los principios son normas que no son absolutas. Por el contrario, lo que buscan es que algo sea realizado en la mayor medida posible. A mí me dice el principio de proporcionalidad, me dice que yo en la mayor medida posible tengo que tratar de que las sanciones sean proporcionales a los efectos que tuvieron los hechos, pero no necesariamente tiene que cumplirse. No se cumple, no es blanco y negro, es algo que se tiene que dar en la mayor medida posible dentro de las posibilidades que se me dan. Entonces, como les decía, los principios simplemente me dan orientaciones, no me dan una conducta determinada, sino que me dan orientaciones que se deben cumplir en la mayor medida posible y esto es una parte muy importante, el principio se debe ponderar con otros principios. Es decir, yo tengo que tomar todos los principios existentes en una rama del derecho
y ponderarlos todos para ver cuál es el que más se tiene que aplicar en mi caso particular. Pero no es que yo tenga que ir haciendo una lista de chequeo de se cumple, se cumple, se cumple, se cumple, sino que yo agarrar todos los principios y ponderar cuál es el que más debiera aplicar en el caso particular y tratar de aplicar en la mayor medida posible todos. Pero no es se cumple o no se cumple, sino que tratar de aplicarlo en la mayor medida posible. Quiero saber si esto se está entendiendo. Quizás estoy yendo un poco rápido. Sí, se entiende. ¿Sí? ¿Se está entendiendo? Súper. Esta es la introducción para que podamos entender los principios ambientales. Entonces vamos a hacer ahora un pequeño juego, una pequeña ejercicio que a mí me habría gustado poder tener votaciones ahora, pero no logré tener las votaciones habilitadas. Entonces lo que vamos a hacer es una cosa distinta. Vamos a votar cuál cree que quién cree que lo que estamos viendo es un principio. Y entonces ustedes pueden ver que ¿cómo es que se llama esto? En sus interacciones pueden poner un ticket o una X, ¿cierto? Entonces, lo que vamos a hacer es que si ustedes creen que lo que estamos viendo es un principio, ponen un ticket. Si creen que lo que estamos viendo no es un principio, sino que es una regla, ponen una X, ¿ya? Principio ticket, regla X. Intentémoslo primero para ver si es que están todos captando cómo se hace. Pongamos todos un ticket para yo saber que lo están captando. Ticket. Ah, muy bien. Bueno, perfecto. Entonces, con eso ya estamos. Entonces vamos a partir. Este es el primer ejercicio. ¿Es esto un principio o una regla? Es deber del Estado facilitar la participación ciudadana, permitir el acceso a la información ambiental y promover campañas educativas destinadas a la protección del medio ambiente. ¿Creen ustedes que esto es un principio o una regla? Entonces voten con los tickets si es que creen que es un principio o ponen una X si es que creen que es una regla, para ver cuántas personas más o menos creen que es un principio, cuántas personas creen que es una regla. Con un ticket entonces si es un principio, con una X si es una regla. Ahí veo que algunas personas están poniendo que es un principio. Hay una persona que dice que esto es una regla. Pueden seguir votando. Y Alberto tiene la mano levantada. Probablemente Sí, quiere así es. hablar. Súper. Entonces la mayoría cree que esto es un principio. Alberto, ¿quieres comentar algo? No, lo siento, se me marcó solo. No te preocupes. Había una persona que decía que esto es una regla y quisiera saber por qué crees que esto es una regla y no un principio. Si es que está por ahí la personita que había votado que esto era una regla, o cualquier otra persona que crea que esto es una regla y no un principio. Yo voté X porque dice es deber, entonces como imperativo. Perfecto. Entonces, muy bien, Paulina. Justamente en este caso estamos ante una regla y no ante un principio. ¿Y por qué estamos ante una regla? Porque cuando tenemos un deber, el deber se cumple o no se cumple. No hay una opción de que el deber se cumpla más o menos, de que yo me vea orientada solamente por el deber. El deber o se cumple o no se cumple. O yo le hago caso o no le hago caso a lo que me dijeron que tenía que hacer. Entonces, como estamos frente a un deber del Estado, la regla indica directamente es deber del Estado y todo el resto no nos importa tanto el contenido, nos importa la forma de esto. Es deber del Estado. Entonces el Estado o cumple o no cumple, no tiene otras opciones. Por lo tanto, en este caso estamos ante una regla y no ante un principio. Entonces, esto es importante para que ustedes se vayan dando cuenta cómo determinar si algo es un principio o es una regla depende no del contenido propiamente tal,
sino de la forma en que me lo exigen. Vamos a ir con otro. ¿Es esto un principio o una regla? Em, ante la posibilidad de elegir entre varias medidas, acciones, soluciones o soluciones posibles, en un caso concreto, se debe optar por aquella que tenga un menor impacto en el medio ambiente. Entonces, ante la posibilidad de entre varias medidas, acciones o soluciones posibles, en un caso concreto, se debe optar por aquella que tenga un menor impacto en el medio ambiente. Esta puede tener una palabra que es confusa, pero ¿qué creen ustedes? Entonces, están votando de que es un principio. Llevamos 4 personitas votando por un principio, 5. Muy bien, perfecto. Entonces, todos y todas creemos que esto es un principio y hay una personita que cree que esto es una regla. En este caso, este es un principio. Yo sé que el se debe optar quizás es confuso, pero tomemos en consideración lo que dice al principio. Ante la posibilidad de elegir entre varias medidas. Entonces ya me está diciendo desde un principio, me está diciendo, me está contando que yo tengo posibilidad de hacer varias cosas y no simplemente de cumplir o no cumplir con algo. O sea, esto no es absoluto. Y por lo tanto me dice que tengo la posibilidad, cuando se dice se debe optar, no me dice debo hacer, debo cumplir, no, debo optar. Y entonces al optar yo tengo la posibilidad de orientarme de un lado o de otro, pero no necesariamente de cumplir de forma tajante. Y este entonces es un principio que incluso vamos a revisar más adelante cuando veamos los principios del derecho ambiental. Vamos con otro ejercicio. La posibilidad de imputar a una persona la obligación de reparar o reponer el entorno ambiental por daños que ha causado a este. La posibilidad de imputar a una persona, imputar es decir que una persona es responsable, la obligación de reparar o reponer el entorno ambiental por daños que ha causado a este. Este está complejo, te lo puse porque es difícil, así que pueden dudar. Vamos respondiendo. Hay 2 personitas que dicen que esto es principio. Pueden seguir respondiendo para ir viendo la... Hay algunas personas que creen que esto es una regla. Esta no es fácil. Así que está bien. Vayan respondiendo nomás y así vamos viendo cuál es la mayoría. Estoy viendo que más o menos 3 personas respondieron regla, más o menos 3 personas respondieron principio. Bien, ahí hay más personas diciendo que es principio. Este es también un principio. Nuevamente, ¿por qué? Porque partimos con la posibilidad de imputar. Y entonces lo que se está diciendo aquí no es que se debe imputar, no es que se le debe obligar a una persona a reparar, sino que está la posibilidad de imputar a una persona cuando nos encontremos ante ciertos hechos. Y entonces nuevamente esto lo que está haciendo es orientarnos y decirnos, cuando hayan ciertos hechos de este tipo, tú debieras orientarte hacia imputarle a esa persona responder, reparar, reponer. Debieras orientarte hacia ese lado. Lo cual se distingue con, y lo puse en específico este principio porque se parece mucho a una regla, que es la siguiente. Todo el que culposa o dolosamente cause daño ambiental responderá del mismo en conformidad a la presente ley. Aquí yo ya les adelanté, esto es una regla. ¿Por qué es una regla? Porque se cumple o no se cumple. El que culposo daño, el que generó daño ambiental responderá, debe responder. Es decir, o responde o no responde. No hay más posibilidades, ¿ya? Entonces, ahí es donde ustedes pueden ir re- reconociendo cómo un principio y una regla se diferencian. Son del mismo tema. Estos principios y esta regla tienen el mismo contenido. El daño ambiental es el contenido. La responsabilidad por daño ambiental es el contenido. Pero en este caso es un principio por la forma en la que está redactada, que es la posibilidad de imputar a una persona la obligación de reparar, mientras que acá es la persona responderá necesariamente de conformidad a la ley cuando genere un daño ambiental. Y ahí es donde ustedes pueden ver claramente la diferencia entre regla y principio. ¿Alguien tiene alguna duda hasta acá para que pasemos a la parte de los principios del derecho ambiental?
¿Hay dudas? Pueden hacer cualquier pregunta que tengan para que vayamos teniendo todos claridad, ¿ya? Súper. Si no hay dudas, entonces vamos a seguir con los principios del derecho ambiental. Principios del derecho ambiental hay muchos, ¿ya? Hay incluso un libro de los tribunales, o sea, si no me equivoco, es de los tribunales ambientales, que indica que hay algo así, no, perdón, del Ministerio del Medio Ambiente, que indica que hay algo así como 100 principios, no sé, una cantidad enorme de principios del derecho ambiental. Pero acá nosotros vamos a ver los que más se utilizan, los principales, los que más se utilizan, los más comunes, ¿ya? Porque obviamente no alcanzamos a ver 100 principios. Y entonces partimos con el principio de responsabilidad, que es el principio que acabamos de ver en el ejercicio, que dice que cuando una persona ha generado daños al medio ambiente, debe existir la posibilidad de imputarle reparar. Es decir, en general, en términos generales, cuando alguien daña al medio ambiente, responde por eso, responde y repara, ¿ya? Eh, y repara por todos los daños que ha causado, ¿ya? Entonces, en general, y esto, recuerden que como es un principio, puede aplicarse en mayor o menor medida. Por lo tanto, en general, lo que vamos a intentar es que cuando alguien daña el medio ambiente, reponga esos daños, los repare de forma completa, ¿ya? Eso es lo que busca el principio de responsabilidad, que la gente se responsabilice por los efectos que le hace el medio ambiente de forma completa, ¿ya? Y esto se puede aplicar en mayor o menor medida. Luego tenemos el principio preventivo. Este es uno de los principios más importantes del derecho ambiental porque me acuerdo de la clase de Felipe Pino que les decía a ustedes, el derecho ambiental siempre llega tarde. Sin embargo, esa no es la voluntad del derecho ambiental. El derecho ambiental quisiera no llegar tarde, quisiera llegar temprano. De hecho, quisiera adelantarse, anteponerse a las situaciones. El derecho ambiental lo que busca es que antes de que se genere, lo que buscaría, cual es en teoría su objetivo, es que antes de que se generen los daños, antes de que se generen las afectaciones al medio ambiente, nosotros regulemos lo que hacen las personas para que no se generen estos daños y afectaciones al medio ambiente. Entonces el principio preventivo, ¿qué dice? Dice, cuando alguien va a actuar, cuando alguien va a afectar al medio ambiente, yo me antepongo a esas afectaciones y las regulo. Y entonces lo que hago es, por ejemplo, tener un sistema de evaluación ambiental que ustedes quizás hayan escuchado, el SEA, el CEIA, etcétera, en el cual yo evalúo que las actividades que se están realizando no mitiguen los efectos que van a generar, ¿cierto? Entonces, yo lo que hago es anteponerme a la situación que se va a dar más adelante y decir, ok, regulemos eso para que eso no se genere de una forma tan perjudicial para el medio ambiente. Yo trato de prevenir los efectos que se van a generar. Y conjunto al principio preventivo, tenemos un principio que es el principio precautorio y que se confunde con el principio preventivo porque tienen un objetivo similar, pero se da en situaciones distintas. El principio precautorio también trata de precaver antes de que se genere el daño, antes de que se genere la afectación, dicho daño y dicha afectación, preverla para que no se genere. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Que a veces cuando o sea, a veces hay actividades que no sabemos cómo van a afectar al medio ambiente, que no sabemos a ciencia cierta cuáles van a ser sus efectos, sus daños sobre el ecosistema. Y entonces, cuando estamos ante esa situación en que no sabemos qué va a pasar, en que hay una incertidumbre científica, una falta de certeza científica, lo que yo tengo que hacer es tomar la medida más conservadora, es decir, la medida que genere menos posibilidad de daño al medio ambiente. Entonces yo lo estoy previendo, pero lo estoy previendo en otra ocasión, en una ocasión en la cual hay incerteza jurídica. En el caso del principio preventivo, yo sé lo que va a pasar y lo preveo. En el caso del principio precautorio, yo no sé lo que va a pasar, así que prefiero
no hacerlo o prefiero hacerlo de una forma en que genere menos impactos posibles. Entonces, esa es la diferencia. Es importante esa diferencia, incluso, pero es normal que se confundan entre ellos. Incluso nuestra Corte Suprema se confundió durante muchos años en estos principios porque tienen un nombre parecido. Precaver y prevenir son sinónimos en nuestro idioma, entonces tienden a confundirse, pero se generan en situaciones distintas. Uno, cuando hay certeza jurídica, o sea, certeza científica de lo que voy a generar y por lo tanto preveo específicamente lo que voy a generar. Y otro, cuando no hay certeza científica y por lo tanto trato de prevenir todos los efectos que se puedan generar. Otro principio que también estaba dentro de los ejercicios que vimos es el indubio pro natura, que también se relaciona con la idea de prevenir, de estarnos anteponiendo a las situaciones. En el indubio pro natura, indica que cuando hay una posibilidad de elegir entre varias medidas, es decir, yo ya estoy aplicando el principio preventivo, porque yo estoy diciendo, antes de que se genere cierta actividad, vamos a ver cuáles son nuestras opciones. Y me dicen, hay 5 opciones, pero veo que hay una opción que es mejor para la comunidad, hay otra opción que es mejor para el privado, hay otra opción que es mejor para el Estado, hay otra opción que es mejor para la naturaleza y para la biodiversidad del lugar, y hay otra opción que es mejor para el ecosistema y la biodiversidad, por ejemplo. Yo lo que tengo que tratar de hacer la mayoría de los casos, acuérdense que estas son orientaciones, no son cosas que se deban cumplir o no siempre. Lo que tengo que tratar de hacer en la mayoría de los casos es que siempre que se pueda, preferir aquellas medidas que vayan a favor del medio ambiente, que generen un menor impacto al medio ambiente. Es decir, si tengo una medida que es más eficiente, me genera menos costo, pero me genera más daño al medio ambiente, tengo que preferir la medida que genera menos daño al medio ambiente, aunque sea un poco menos eficiente, aunque sea un poco menos, o sea, aunque sea un poco más costosa. Porque voy a ir, y el mismo nombre del principio lo dice, en caso de duda, voy a ir en favor de la naturaleza. Eso es lo que trata de hacer esta orientación, este principio. Otro principio que es importante en el derecho ambiental es el principio de no regresión. El principio de no regresión es un principio que se aplica normalmente a temas de derechos humanos, pero en derecho ambiental se aplica en general, y que indica que cuando haya medidas adoptadas, estas no pueden, las medidas, yo normalmente voy adoptando medidas consecutivas, ¿ya? Y esas medidas consecutivas no pueden ir en desprotección del medio ambiente, tienen que ir cada vez protegiendo más y más y más y más el medio ambiente. Es decir, si yo protegí cierta especie de aves y luego quiero proteger a otra especie, no puedo yo decir voy a dejar de proteger a esta que ya protegí para proteger a esta otra. No, tengo que protegerlas a ambas porque ya tomé esta medida y entonces no la puedo regresar, no la puedo volver atrás. La medida de haber protegido a la especie 1 tiene que mantenerse y no la puedo volver atrás. Y entonces la siguiente medida tiene que ser más protectora, proteger a la especie 1 y 2, pero no solo a la 2 y no a la 1, ¿ya? Entonces lo que busco es que el derecho ambiental siempre esté ampliando su protección y no reduciendo su protección. Y luego está el principio de eficiencia. Este es un principio que se aplica en general en toda la actuación del Estado, pero que en el derecho ambiental queremos que lo aplique no solamente el Estado, sino que también las personas que interactúan con el medio ambiente. Javiera, vi que levantaste la mano, voy a darte inmediato la palabra. Que lo que busca es que se introduzcan medidas y estándares que sean lo más efectivos posibles, es decir, lo menos costosos, que generen la mayor cantidad de efectos al menor costo, ¿ya? Y esto yo sé que parece más económico, y sí, es más económico, y eso no está mal. O sea, nosotros también tenemos que tener principios de eficiencia económica, a pesar de que lo que queremos es proteger el medio ambiente, de todas formas tenemos que ser realistas, pero también tiene una postura más
de protección del medio ambiente, y es que yo tengo que tomar las medidas que más efectos protectores generen al menor costo del medio ambiente también. Entonces, yo probablemente voy a tomar medidas que van a generar, probablemente cuando yo tome una medida voy a tener que debatirme entre generar un pequeño daño y generar ciertos efectos positivos. Y entonces voy a tener que reducir a la mayor cantidad posible ese pequeño daño para generar el menor costo posible y aumentar lo que más se pueda los efectos positivos. Y ese daño que se va a generar al medio ambiente, reducirlo al menor posible. Lo mismo pasa en términos económicos. Voy a tratar de reducir a lo menor posible el costo económico para que se genere la mayor cantidad de beneficios posibles. Em, Estos son los principios más importantes. Y ahora quiero dar espacio para preguntas. Javiera levantó la mano. Sí, respecto del principio que mencionaste anteriormente, el de no regresión, eh, ¿Sí? yo entendía, o quizás otro, que el de no regresión también tenía que ver con que, por ejemplo, si sale una ley hoy en día, no sé, que limite la acción de alguna, no sé, alguna empresa contaminante o lo que fuera, no sé, no es como retroactiva, digamos, no, solamente como que aplica desde desde los proyectos que ingresan y se llevan a cabo desde ahora en adelante y no hacia atrás, algo así, o no sé Ya, si lo estoy entendiendo mal. ese no es el principio de no regresión, sino que es el efecto, es la idea de efecto retroactivo de las leyes. Las leyes, por norma, por eso está regulado por una regla propiamente tal en el derecho, que indica que las leyes siempre se van a aplicar en el momento de su publicación en adelante. Y solo algunas leyes, en algunos casos en específico, se van a aplicar las leyes a situaciones previas a su publicación. Eso es una norma de cómo funcionan las leyes, una regla de cómo funcionan las leyes, pero no tiene que ver con el principio de no regresión. El principio de no regresión tiene que ver con esta idea de que las medidas que se apliquen más adelante no pueden significar una disminución respecto a las medidas que se aplicaron previamente. Ya, Eh, muchas Felipe, ¿Cuál gracias. era, disculpa antes de que le dé dime. la palabra, cuál era el principio de no regresión es igual a, a la norma de no? ¿Cuál era el nombre de la norma en que no se Ah, la podía, se otra aplicaba norma la no, ley? Sí. la efecto retroactivo de las leyes, pero no son lo mismo, son cosas distintas. Pero, disculpa, la norma es la irretroactividad de la ley. Y retroactividad de las leyes, sí. Felipe, Felipe Sí, Díaz. gracias. Mi consulta era respecto al cuarto principio, indubio pro ¿Sí? natura, si este principio aplica en la legislación chilena. Lo digo porque, bueno, en base a algunos libros de evaluación ambiental, se habla en otros sistemas que operan en otros países. El sistema de evaluación de impacto ambiental considera la posibilidad de presentar distintas alternativas de un proyecto y la institucionalidad tiene que elegir ahí la que genera menos impacto. Pero eso no opera en nuestra institucionalidad. Entonces no sé en qué Claro. aspecto aparece este principio dentro de nuestra institucionalidad. Y lo otro, aprovechando también, disculpa, es si estos Sí. principios realmente son universales o son realmente aplicados por cada país de su propia forma, porque, por ejemplo, en la ley 19.300 aparecen principios, pero me parece que no coinciden con todo esto. Eso, Ya, gracias. súper. La pregunta que hace Felipe levanta un punto súper importante, y es que hay una gran discusión respecto de cuáles son los principios que existen realmente, cuáles son los principios que se debieran aplicar realmente. Y aquí se entra en una discusión mucho más amplia que es cuál es la existencia de una norma. Y esto lo han discutido desde el año 1800 en adelante. ¿Cuál es la existencia de la norma? ¿Cuándo nosotros damos pie a que existe realmente una norma? Y como un principio es una norma, también tenemos que aplicar esos criterios de cuándo existe una norma a los principios. Y hay quienes dicen que solo existe una norma si es que se encuentra dentro de, por ejemplo, las leyes dictadas.
por el Estado. Entonces, por ejemplo, ustedes pueden ver que la ley 19.300, a diferencia de lo que decía Felipe, no indica principios propiamente tal, no tiene escritos los principios en un artículo. No hay un artículo que diga esta ley va a aplicar estos principios, sino que sus principios se derivan de el mensaje de la ley. Entonces, hay quienes dirían que la ley 19.300 no tiene principios y que no hay ningún principio que se deba aplicar en ese caso. En cambio, por ejemplo, la ley de cambio climático estableció principios específicamente, entre los cuales están los que yo les menciono ahora. Y estableció principios específicamente, y esos principios específicos de la ley de cambio, ley marco de cambio climático, alguien que cree que las normas solo existen cuando son dictadas de una forma específica por medio del Congreso, etcétera, etcétera, diría, entonces aquí sí hay un principio. Pero entonces esto nos genera un problema, porque tendríamos entonces que nosotros tenemos la ley 19.300 desde hace mucho tiempo y la ley marco cambio climático recién desde hace 2 años atrás. Entonces quiere decir eso que hace los 20 años previos nunca se aplicó ningún principio ambiental y no, po. Sí existen principios y hay otra tendencia que dice que los principios se deben desprender de la normativa. Entonces, cuando yo tengo todo un sistema jurídico, toda una rama del derecho ambiental, yo lo que hago es estudiar toda la rama del derecho ambiental y decir, bueno, de esta rama del derecho ambiental yo puedo desprender que una de las cosas más importantes es la prevención de los riesgos, por ejemplo, la prevención de las afectaciones al medio ambiente. Entonces yo desprendo de todas las leyes, de todas las normativas que existen en el derecho ambiental, estos principios, y los desprendo y los aplico. Entonces, la discusión siempre es cuáles principios realmente se deben aplicar o no. Y por eso es que yo les decía que el Ministerio del Medio Ambiente tiene este libro enorme que dice que hay como 100 principios del medio ambiente, y probablemente no todos ellos sean aplicables, se apliquen realmente. Y estos se desprenden de distintas partes, etcétera. Entonces siempre va a haber una discusión de si un principio existe o no existe y cómo debe o no ser aplicado. Porque justamente un principio es una orientación y no una norma que esté establecida de forma muy específica. Les voy a pedir un segundito que tengo que abrirle la ventana a mi gata. Ya, volví, lo siento, que la gata estaba afuera y muerta de frío. Ya. Entonces, eso pasa con los principios. Con los principios pasa esto de que hay una indefinición de su contenido, indefinición de su existencia, etc. Hay principios de estos, de los que yo les nombro, como la eficiencia, el principio preventivo, el principio precautorio, el indubio pro natura, que son principios internacionales, es decir, que en el derecho ambiental, en casi todos los países se aplican estos principios. Entonces son incuestionables. Y hay otros principios que nosotros aplicamos más en nuestro país que en otros, y en otros países quizás no se aplican. Por ejemplo, hay un principio en nuestro país que se llama el principio de ventanilla única, que quiere decir que todos los permisos para una actividad se deben conseguir por un mismo procedimiento, que es el sistema de evaluación ambiental. Con el sistema de evaluación de impacto ambiental se consiguen todos los principios o sea, todos los permisos que debieran conseguirse para una actividad. Y ese es el principio de ventanilla única, que yo no lo puse aquí porque es propio de nuestro país y es muy específico. No es un principio general que se aplique en otros países también o que se aplique en general en el derecho ambiental. Eso pasa con los principios. No sé si ahí quedó un poco más claro quizás. No sé si hay más dudas. Ah, bueno, y el principio de indubio pro natura se ha cuestionado mucho de si se aplica o no en nuestro país. Hay sentencias de la Corte Suprema a favor, hay sentencias de la Corte Suprema sin aplicarlo, etc. Entonces va a depender de quién esté aplicando
para saber si es que va a querer considerarlo o no. Si no hay más dudas, estoy viendo que en el chat hay hartos mensajes, ¿Quieres tú tener un moño pero igual? me cuesta un poco verlos. Em, Había una duda respecto a si una ley era una norma y cuál es la diferencia entre una ley y una norma. Básicamente esa es la discusión que hay en sí, el chat. gracias, Caro. Es normal que uno utilice el concepto ley como sinónimo de norma. Sin embargo, la ley es un tipo de norma. Como les dije al principio, vamos a volver bien al principio, las normas tienen distintas formas y pueden ser reglas o principios. Y cuando son reglas, pueden tener distintas formas de materializarse propiamente tal en el mundo del derecho, que es un mundo muy raro, pero bueno. El mundo del derecho tenemos como la primera norma y la norma más importante, la Constitución. La Constitución es una norma. Las leyes son normas, los reglamentos son normas, los actos jurídicos, como los contratos, por ejemplo, son normas, las sentencias judiciales son normas, los principios son normas. Entonces, tenemos distintas formas cómo se van materializando estas reglas, cómo se van materializando las normas en el sistema jurídico. Y normalmente uno utiliza ley como sinónimo de norma, pero ley es un poco más limitado, es un poco más pequeño que norma. Norma es el género, ley es la especie. Esa es la diferencia. Pero bueno, si no hay más dudas respecto de los principios, podemos pasar entonces al tema de los paradigmas. ¿Qué es un paradigma del derecho ambiental? Y estamos súper bien en la hora entonces. Cuando hablamos de paradigma, hablamos de una idea que levantó el científico Thomas Kuhn hace mucho tiempo atrás, en 1800, no me acuerdo cuánto, pero en el siglo XIX. Y que el Thomas Kuhn lo que decía es que los paradigmas son una manera consensual en que la comunidad científica de una época determinada asume la producción de conocimientos. Por lo tanto, es un sistema de creencias, valores y técnicas. ¿Qué es lo importante de esto? Lo importante es que ese sistema de creencia, valores y técnicas se va a aplicar al derecho, un paradigma jurídico se va a aplicar al derecho y va a hacer que yo aplique según ese sistema de creencias, según ese sistema de valores, según esa forma, esas técnicas. Eh, Entonces, el paradigma va a ser este como contexto macro, esta forma de pensar el derecho, que va a hacer que cuando yo aplique el derecho, cuando yo aplique las normas, las voy a aplicar de una forma específica, con un objetivo específico, con una configuración mental específica. Y entonces, el paradigma más común en el derecho ambiental hasta el día de hoy es el de desarrollo sustentable. Pero también últimamente existen como paradigma la justicia ambiental o justicia ecológica también, que se han levantado últimamente, me refiero últimamente en el siglo XXI, se ha levantado como un paradigma que viene a disputar ese espacio que tiene el desarrollo sustentable como paradigma principal. ¿Qué es el desarrollo sustentable? El desarrollo sustentable es un paradigma que indica que la economía, la naturaleza y la sociedad deben encontrarse en equilibrio. Y entonces indica que son sistemas, fuerzas de igual valor. Economía, sociedad y naturaleza tienen el mismo valor, el mismo porte, la misma importancia y deben ser eh, equilibrados para que las medidas que se tomen tanto en consideración la economía, el desarrollo de una economía, el desarrollo de la sociedad y el bienestar de la naturaleza. Es decir, que el bienestar de la naturaleza tiene la misma importancia que el desarrollo de la economía y el desarrollo de la sociedad. Y entonces estos sistemas tienen el mismo porte y la misma forma de relacionarse entre sí. ¿Creen ustedes que esto es así?
que la economía, la sociedad y la naturaleza son sistemas que son equivalentes y que debieran equilibrarse entre sí? ¿Qué piensan ustedes? Hay quienes dicen que no. Hay una muy buena pregunta. ¿Desarrollo sustentable es lo mismo que desarrollo sostenible? Desarrollo sostenible es como le hemos dicho en Chile al desarrollo sustentable y siempre hemos generado esa confusión, pero es lo mismo. Muy bien, Javiera dice, la naturaleza define el límite a la economía. Que hay una confusión respecto de los conceptos, nos dice Amanda. Y justamente eso es lo que levanta este otro paradigma, el paradigma de la justicia ambiental o justicia ecológica, que viene a decir, ¿sabes qué? Tienes que darte cuenta de lo siguiente. La economía, ¿dónde se genera? La economía se genera en un lugar abstracto que no tiene materialidad o se genera en un lugar específico. La industria que yo pongo, la pongo en un lugar, en un territorio específico, en un lugar que existe, en un lugar que tiene materialidad. Entonces, cuando se hace esos cuestionamientos, dice, bueno, ¿sabes qué? El mundo tiene un sistema natural que es el sistema más amplio que hay en el mundo, el sistema de la naturaleza, ese sistema más amplio que hay en el mundo. Dentro del sistema de la naturaleza están los seres humanos como una de las especies de esa naturaleza que generan sistemas sociales. Y entonces dentro del sistema naturaleza están los sistemas, los distintos sistemas sociales. Y dentro de esos sistemas sociales es donde se genera el sistema social de la economía, como se genera el sistema social de la política, el sistema social del derecho, el sistema social de la economía. Entonces, la naturaleza es el soporte, es aquello que mantiene interconectado todos los elementos necesarios para que se genere la sociedad, y la sociedad es aquel soporte que mantiene todos los elementos necesarios para que se genere la economía. Y entonces no es quitarle peso a la economía, no es quitarle importancia, sigue siendo importante, pero es reconocer que la economía depende de la sociedad depende de la naturaleza. Es el reconocimiento que quiere dar este paradigma. Entonces se hace notar la dependencia que tenemos, la interdependencia que tenemos con la naturaleza y las relaciones interconectadas. Lo que pasaba acá es que no veíamos una interconexión, sino que veíamos un espacio de relaciones mutuas, pero no interconectadas, no dependientes entre sí. Acá, entonces, lo que hacemos es ver esa dependencia y notar que cuando queremos establecer una economía o una medida económica, esa medida económica tiene que tomar en consideración la naturaleza. Porque acá, como ustedes pueden ver, hay un espacio muy grande en que la economía no tiene por qué tomar en consideración ni la sociedad ni la naturaleza. Y lo mismo pareciera ser que la sociedad tiene un espacio muy grande en el que no debiera tomar en consideración ni la naturaleza ni la economía. Sin embargo, acá decimos, no, la economía siempre tiene que tomar en consideración la sociedad y la sociedad siempre tiene que tomar en consideración la naturaleza, porque ese es el soporte, ese es el contexto en el que se encuentra. Este paradigma, entonces, lo que hace es que tratemos de ir considerando en mayor medida la naturaleza en cada una de las acciones que tomamos. Mientras que acá la naturaleza se considera solo en tanto se debe poner en equilibrio con la economía y la sociedad. No se le considera de otra forma, no se le considera siempre, se le considera solo en tanto se le debe poner en equilibrio con la economía y la sociedad, y al ponerse en equilibrio, entonces podemos estar generando afectaciones al medio ambiente mientras estemos generando suficiente ganancia económica. Mientras que acá lo que decimos es, vamos a generar esa ganancia económica sin generar daños al medio ambiente, considerando las afectaciones que se generan al medio ambiente, tomando en cuenta esas afectaciones. ¿Queda claro la diferencia entre ambas paradigmas? Sí, queda claro. Ya, súper. Eh, entonces, claro, justamente el ser humano es parte de la naturaleza,
no la naturaleza parte del ser humano propiamente tal. Felipe Díaz levantó la mano. Adelante. Sí, gracias. Era respecto, que quedé un poco confundido porque creo que ayer habían dado otra definición y estuve buscando, era, si mal no recuerdo, una que salía de un informe Brudenberg, no, la verdad no sé cómo se pronunciaba, pero ¿El hacía informe Brundtland? referencia, sí, creo, que hacía referencia a que desarrollo sustentable era el no comprometer los recursos para generaciones futuras. Se definía Claro. de esa forma. Entonces, Esa es una de las formas, sí. Adelante. no, pero, no si eran referencias, si es realmente el mismo concepto o son cosas distintas. Sí. Cuando el informe Brundtland decía no comprometer la naturaleza para las generaciones futuras, lo que dice antes de eso es de generar un desarrollo de la economía sin comprometer la naturaleza para las generaciones futuras. Entonces, lo que hace es poner la economía primero. Lo más importante es generar un desarrollo de la economía sin comprometer esto otro, sin comprometer la naturaleza. Entonces hace esa idea de equilibrio entre economía y naturaleza. Por eso el informe Brundtland es uno de los informes en los cuales uno puede desprender la idea de desarrollo sustentable y de la cual se ha desprendido la idea de desarrollo sustentable, pero no es el único, sino que ahora tenemos, por ejemplo, los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible. No sé si ustedes los han visto. No me acuerdo cuál es el número exacto de objetivos, quizás alguien lo tiene más fresco, pero son algo así como casi 20 de Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y entre ellos hay una serie de cosas que no tienen que ver con la sustentabilidad propiamente tal, no tienen que ver con el medio ambiente. Son 17 objetivos. Bien, muchas gracias, Carla. eh, no tienen que ver con, propiamente tal con la naturaleza, como por ejemplo limitar o reducir la pobreza mundial. No tienen propiamente que ver con el medio ambiente, tienen más bien que ver con la sociedad y la economía. Entonces, ¿por qué tenemos esto como un objetivo de sustentabilidad? Está bien que sea un objetivo de las políticas, está bien que sea un objetivo de las sociedades, perfecto, ningún problema, de las economías, perfecto, ningún problema, pero ¿por qué son un objetivo de la sustentabilidad, de la naturaleza, del medio ambiente? Y esto es porque vamos a considerar la naturaleza y el medio ambiente en tanto le generen un beneficio a la sociedad y a la economía y no por sí sola, ¿ya? Y no por la importancia que tiene por sí sola y no por la valoración que le vemos como sustento de la sociedad y de la economía, ¿ya? Obviamente todo esto tiene análisis más complejos y ustedes me pueden decir fácilmente que la pobreza mundial se genera también o sea, se genera también por temas de geopolítica y de extractivismo, etcétera, y yo estoy súper de acuerdo con eso. Pero es un ejemplo para que pueda quedar un poco más claro. Entonces, por eso, la idea de desarrollo sustentable como paradigma es esta idea, ¿ya? Quizás cuando lo vieron como concepto, se puede interpretar de una forma distinta, pero como paradigma del derecho ambiental es esta idea de tratar de poner en equilibrio economía, sociedad y naturaleza. Carla San Martín. Hola, sí, yo quería un poco hablar un poco de lo que estaba planteando en el chat. Me parece súper importante ver a través de los tiempos avanzar el debate desde el desarrollo sustentable o sostenible a este paradigma de la justicia ambiental y ecológica. Me parece un tremendo avance. Pero la gráfica a mí como que no me deja conforme, como que siento que este debate todavía no se ha dado. ¿Por qué? Porque esto de que la naturaleza contenga la sociedad y la sociedad contenga la economía me hace ruido al perder la noción de que estamos todavía en una sociedad donde el valor central está en el ser humano. El derecho defiende al hombre y a la mujer, no defiende a la naturaleza. Creo que muchos espacios científicos, sociales, organizacionales están todavía haciendo la transición para comprender esto. Entonces, como que por eso no lo quise pasar por alto y puse la pregunta, ¿dónde queda el ser humano en la gráfica? No en el paradigma, en la gráfica, porque queda como que visualmente la naturaleza fuera
más importante que la sociedad y posteriormente la economía, cuando el concepto o los conceptos que están de base acá es la ecodependencia, interdependencia. Entonces la gráfica no me refleja interdependencia entre naturaleza y sociedad. Entonces eso, por eso hice la pregunta en el chat, pero entiendo y felicito que se abra el debate sobre este paradigma porque estuvimos muchos años debatiendo si era desarrollo sostenible o sustentable. Hasta que al final de tanto Perfecto. debatir dijimos que al final era un problema de traducción nomás. Pero eso, por eso puse el planteamiento en el chat. Muchas gracias. Súper, justo ese planteamiento que hace Carla es lo que se le ha cuestionado a este otro paradigma. Obviamente ninguno de los dos paradigmas es incuestionable. Ninguno de los dos paradigmas no tiene ningún desperfecto. Ambos tienen sus pros y sus contras. Y una de las cosas que se le ha cuestionado al paradigma de justicia ambiental o ecológica es que pone un foco quizás demasiado grande en la naturaleza antes que en la sociedad y en el ser humano propiamente tal. Se ha cuestionado mucho esto de que el derecho lo que busca es regular las relaciones humanas y no regular otras cosas que no tengan que ver con los seres humanos. Eso es una postura también que se ha mantenido bastante y por lo tanto es súper permitible también. Desde mi punto de vista, cuando hacemos esta gráfica, lo que estamos haciendo no es decir qué tiene más o menos importancia, sino que estamos constatando los hechos de cómo funcionan los sistemas en el mundo. Y entonces en el mundo el sistema natural es el sistema más amplio, porque hay una parte del sistema natural en el cual el sistema social no afecta, que es, por ejemplo, todas las especies marítimas que no conocemos. Todas las especies del Océano Pacífico que todavía no conocemos son parte de un sistema natural donde el sistema social no tiene forma de asidero, no tiene forma de manejar, de controlar. Entonces, el sistema natural es un sistema que corre por su propia cuenta, aparte del sistema social y es más amplio y es el sistema más amplio de la naturaleza, o sea, del mundo. Entonces esto sería una constatación fáctica, sería una constatación de hechos. Y luego vienen sistemas sociales que son más pequeños que el sistema de naturaleza, pero que afectan al sistema naturaleza. Por eso estamos también en un periodo que se le llama el antropoceno. Quienes hayan tomado el curso de triple crisis ambiental, triple crisis climática, el curso de introducción a triple crisis, habrán escuchado este concepto de el antropoceno, en el cual los sistemas sociales están afectando al sistema natural de una forma muy importante y están generando esta crisis climática. Entonces, no quiere decir que el sistema social sea menos importante, incluso podría ser más importante a esta altura porque está generando muchos efectos en el sistema natural. Y justo les iba a decir que me gustaría que siguiéramos discutiendo de esto, pero que lo siguiéramos discutiendo considerando la primera parte de la clase, que es respecto de los principios. ¿Cuál es la relación entre paradigmas y principios? ¿Cambian los principios si cambiamos el paradigma? ¿Cómo influye el paradigma en la aplicación de normas jurídicas? ¿Cómo creen ustedes que todo esto influye en el derecho? Estas distintas formas de ver la relación entre naturaleza, sociedad y economía, ¿cómo influyen en el derecho? ¿Cómo influyen en las normas jurídicas y en los principios propiamente tal? Amanda tenía la mano levantada, no sé si quiere responder estas preguntas. Hola, buenas tardes. Bueno, o sea, más que responder las preguntas, algo como lo que acaba de hacer previamente a la introducción de estas como consultas, y que es precisamente respecto a las nociones que tenemos, sobre todo los jóvenes y las personas más adultas, de estos dos grupos que se ven bastante diferenciados respecto a la conciencia y a la visibilización ambiental. Considero que hay un grupo que está cada día más interesado por esto, como lo que estamos conversando y estudiando en el momento, y hay otro grupo que tiene un desinterés absoluto y que tiene un desconocimiento, una desconexión ambiental, y que por lo tanto
tiene que ver quizás también con este tema de los principios, de la virtud de cada paradigma, que es la pregunta que usted realiza ahora, porque si bien es cierto, todas estas cosas que estamos viviendo ahora en el Antropoceno y todas las solicitudes, eh, tienen que ver un poco con también la capacidad que estamos creciendo como sociedad de poder como tener todos una igualdad o una accesibilidad a esta información. Entonces, ¿qué sucede? Que muchas veces la educación ambiental solamente es accesible para aquellas personas que tienen interés en estos temas. Sin embargo, aquellas personas que no se ven ligadas de alguna u otra forma a los temas climáticos o medioambientales o cuidados del ecosistema, sencillamente no tienen un interés y no aprenden y nunca existen una posibilidad de poder visibilizar todo esto que es tremendamente importante. Por lo tanto, quizás yo me hago la pregunta, ¿cómo se pudiese, cómo se puede de parte del Estado, de los gobiernos, de parte de los municipios, llegar de una manera más potente a aquellas personas que no reciben educación ambiental? ¿Cómo se pueden cambiar estos paradigmas? ¿Cómo se puede cambiar la posibilidad de que todos en alguna instancia, ya sea educación ambiental en los colegios, en comunidades, en sectores rurales, puedan tener una visibilización o al menos una introducción al medio ambiente? Muchas gracias, Amanda. Justamente Muchas gracias. cambiar de un paradigma a otro se vuelve complejo porque para que se cambie de un paradigma a otro necesitamos del cambio de toda la comunidad científica, como recordemos el concepto de paradigma. Eh, una manera consensual de cómo la comunidad científica asume la producción de conocimientos. Entonces, tiene que ser toda la comunidad científica, toda la comunidad del derecho propiamente tal, la que acepte esto. Y para que toda la comunidad del derecho acepte esto, necesitamos que toda la comunidad del derecho esté educada en materias ambientales. Y eso es complejo, ¿cierto? Magdalena había levantado la mano. Sí, hola. Dime si no se me escucha muy bien. No, sí se escucha perfecto. Sí, lo dejé en los comentarios, pero igual le explico un poquito más por acá. Nosotros igual lo vemos eso como rupturas generacionales, que son temas que vienen como hace mucho tiempo y llega una generación donde se rompe y marca mucho lo que es la generación que estamos viviendo ahora versus las otras generaciones, que dices tú, que se nota mucho la diferencia. Y, y bueno, yo soy antropóloga, no creo que sea la única antropóloga acá, y yo lo que podría decir es que en el fondo lo importante es tratar como de enseñarlo con respeto, siempre con respeto y entender que ellos van a pensar distinto, porque son rupturas generacionales, no quiere decir que nadie en esa generación esté en desacuerdo, pero por ejemplo yo me dedico en el agro con gente de campo y a educarlos medioambientalmente. O sea, vas a ir a decirle a una persona que va a sonar medio feo, pero es un viejo de campo, que haga las cosas distintas y no va a querer porque él lo hace así, porque en su generación lo hacían así, porque sus principios eran así. Y es súper difícil. Entonces yo creo que hay que ir con la mentalidad de todos somos barro. En el fondo, el barro puede estar en muchas formas, puede estar en jarras, puede estar en alcancías, puede estar en platos, en casas, en lo que sea, pero en el fondo todos son barro. Entonces tienes que decir, ok, somos todos personas y en el fondo espera que él tenga su propia iluminación, en el fondo. Él tenga su propio clic en hacer el cambio. Pero uno tiene que entender siempre que son rupturas que se van dando y que no todos vamos a entender en eso. Yo creo que si hay respeto en enseñarlo, al menos lo que a mí me ha funcionado, es nunca decir tú estás mal y yo estoy bien. Yo entiendo que quizás puede sonar muy básico, pero a veces en la forma en que uno los plantea puede hacer la diferencia. Eso nomás, quería como un poco acotarle ese. Muchas gracias, Magdalena. Bueno, y volviendo a los temas, de hecho, cuando hablamos de que hay paradigmas distintos, no estamos diciendo que uno se imponga sobre otro necesariamente. O sea, actualmente el paradigma del desarrollo sostenible es el que más se aplica, pero no necesariamente es mejor o peor que el paradigma de justicia ambiental y ecológica. Eso va a depender de cómo lo vea cada uno. Para mí, por ejemplo, a mi parecer, el paradigma de justicia ambiental y ecológica es mejor que el paradigma de justicia de desarrollo sostenible. Pero al parecer de otra persona puede no ser así. Y entonces eso ya es una discusión de moral. Lo que vamos a discutir, lo que discutimos acá más bien son temas de derecho propiamente tal, de contenido jurídico, y entonces decir
¿cuál paradigma se aplica realmente en la sociedad ahora? En la sociedad actualmente se aplica principalmente el paradigma de desarrollo sostenible. Entonces es importante conocerlo, es importante entender cuáles son sus implicancias, características, etcétera, para poder nosotros vivir en el mundo del derecho ambiental que se vive actualmente. Y quizás nosotros, las personas que creemos en el paradigma de la justicia ambiental y ecológica, queramos cambiar eso. Y para eso, por ejemplo, yo les puedo dejar invitados al curso de Ecología y Sociedad, que es un curso de especialización que se va a realizar, que vamos a discutir justamente este paradigma y vamos a estar entendiendo cuáles serían las bases, por qué deberíamos llegar a este paradigma o no, y ahí podemos discutir en profundidad todo esto, que se va a dar durante julio en la UEU Socioambiental. Pero lo importante es qué se está aplicando ahora en el derecho y cómo se conecta ese paradigma con el derecho. Entonces, para que volvamos a la discusión de los principios, lo que a mí me parece es que, como habíamos dicho al principio, es que al principio los principios, lo siento. Como habíamos dicho al inicio, los principios son mandatos de optimización, son orientaciones. Y entonces, cuando yo oriento sobre algo, lo voy a orientar en virtud de un paradigma. Y ahí es donde el paradigma y los principios se conectan. Yo oriento a una persona o a un ente jurídico, a una persona que va a aplicar el derecho en virtud de mis objetivos, de mis, quiero volver a las palabras que teníamos acá, en virtud de mis creencias, en virtud de mis valores. Yo los voy a orientar más hacia un lado o más hacia el otro. Entonces, por ejemplo, de los principios que nosotros vimos, un principio que tiene mucha importancia cuando hablamos de desarrollo sustentable es el principio de la eficiencia, por ejemplo, de siempre generar todo al menor costo posible. Mientras que cuando estamos y tiene más importancia quizás que otros principios. Mientras que cuando estamos en el paradigma de justicia ambiental y ecológica, quizás tiene más importancia el principio indubio pro natura, por ejemplo, antes que el principio de eficiencia. Y entonces se van a tomar decisiones distintas considerando distintos principios en virtud de qué paradigma impere en la persona o en el derecho que se está aplicando. ¿Queda claro esta relación de cómo el paradigma afecta en los principios y por lo tanto en las decisiones que se toman? ¿Necesitan alguna otra forma de explicarlo? Bueno, y eso entonces sería la clase de hoy. Podemos dejar un ratito para que podamos seguir conversando estas cosas. Veo que Carla tiene la mano levantada y también para hacer preguntas sobre la materia. Adelante, Carla. Sí, me parece que hola, el debate que abrió la persona que habló de la brecha generacional Magdalena. me pareció, sí, me pareció interesante e incluso me transporta a otra brecha, que es la brecha de la interdisciplina, porque yo no sé si el derecho ambiental contempla el tema de la interdisciplina también, porque a lo mismo que hablaba la otra persona, el de los tipos de educación ambiental, eh, creo que este paradigma de la justicia ambiental no es un paradigma estrictamente de una disciplina de derecho y de ciencias ambientales. Creo que implica mucho más conocimiento, entonces quizá algo por ahí, llevar el debate hacia ahí. De hecho, yo me inscribí en el curso de especialización ese que tú vas a dar y me inscribí en este porque era prerequisito. Así que eso, más o menos eso pensaba mientras Súper. hablaban las otras personas. Me encanta que lo estén considerando así desde ya, porque justamente como les decía, en este otro curso vamos a profundizar sobre todos estos aspectos, y en especial vamos a profundizar sobre el tema de la interdisciplina. De hecho, el curso de especialización de Ecología y Sociedad es un curso completamente interdisciplinario. Tenemos en cada una de las clases, vamos a tener un módulo de ciencias naturales y un módulo de ciencias sociales donde vamos a ir discutiendo los temas desde ambas miradas. Entonces, claro, dejemos esta discusión para ese curso para que así podamos ir respondiendo las preguntas de este curso ahora.
Preguntan en el chat cuál es la diferencia entre justicia ambiental y justicia climática. Una muy buena pregunta. La justicia ambiental y la justicia climática están muy relacionadas, pero no son necesariamente lo mismo. La justicia ambiental indica que que se haga una distribución correcta entre las cargas y beneficios ambientales entre las personas, ¿ya? Que se haga una correcta distribución de cargas y beneficios ambientales. Eso básicamente es la justicia ambiental. Y tiene una serie de elementos. Tiene una justicia distributiva horizontal, que quiere decir que se distribuyan las cargas y beneficios ambientales entre las personas que actualmente existen. Una justicia distributiva vertical, que quiere decir que se distribuyan las cargas y beneficios ambientales correctamente entre las personas que existen ahora y las siguientes generaciones. Tiene una perspectiva de restauración, que quiere decir que esas cargas y beneficios ambientales contemplen la restauración de los ecosistemas. Tiene una justicia procedimental, que quiere decir que esas cargas y beneficios ambientales sean distribuidas considerando un procedimiento de participación de las comunidades que van a ser afectadas. Y si no me equivoco, esos serían los 4 principales elementos de la justicia ambiental. Mientras que la justicia climática se enfoca principalmente y en específico en la crisis climática. Y entonces dice que esta distribución de cargas y beneficios sea justa en términos de los efectos del cambio climático. Y entonces que los efectos del cambio climático sean distribuidos de forma justa y equitativa, no, las capacidades de mitigación, las capacidades de adaptación sean distribuidas de forma justa y equitativa entre los países, los territorios y las comunidades existentes. Entonces, uno tiene que ver con un aspecto un poco más amplio de cargas y beneficios ambientales, y el otro tiene que ver con capacidades de mitigación, de adaptación y los efectos del cambio climático. Esa es como la diferencia entre justicia ambiental y justicia climática principalmente. Em, un link para conocer el resto de los principios ambientales. Les puedo subir material al Drive. Voy a tratar de subirlos entre mañana y pasado, para que puedan conocer el resto de los principios ambientales. Voy a tratar de buscar este documento que les decía del Ministerio del Medio Ambiente, donde salen como una cantidad enorme de principios ambientales. ¿Y qué otras preguntas hay? No sé si hay alguien que quiera hacer alguna otra pregunta. Y justicia ecológica. Esa es otra consulta que vamos a responder en el curso de Ecología y Sociedad, pero de todas formas le hago un pequeño pincelada ahora. La justicia ecológica ya no toma en consideración solo el tema de la distribución entre los seres humanos, sino que también toma en consideración la distribución en el ecosistema natural. La justicia ecológica trata de tener un paradigma desde la ecología, que dice que el ser humano es parte de la naturaleza, y por lo tanto estas cargas y beneficios ambientales no solamente afectan a los seres humanos ahora, a los seres humanos intergeneracionalmente, a los seres humanos en su participación, etcétera, sino que también afectan a ecosistemas, a elementos de la naturaleza, etcétera. Entonces la justicia ecológica es una justicia que busca salir un poco de la mirada antropocéntrica y decir, bueno, vamos a tomar en consideración al ser humano, pero en tanto sistema natural, en tanto parte del sistema natural. Esa sería la diferencia. Eh, Eso sería todo entonces. Si es que no hay más dudas, comentarios, podemos ir cerrando. Le agradezco mucho su participación. Creo que estuvo muy interesante. Me gusta mucho que hayan estado participativos y participativos. Em, y muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos. Nos vemos en la clase de mañana. Ahí estaremos subiendo también esta clase y las otras clases a la página web. Y bueno, la asistencia, tal como dijeron en el chat, se va a tomar gracias a la lista del Zoom. Así que nos vemos mañana. Muchas gracias, Sofi. Gracias, Chao a Sofía, muy todos. buena clase. Muchas gracias. Hasta luego.